¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este programa, nueva emisión de entrevistas de La Planta Films. Hoy tengo el gusto de estar con una dupla de cineastas que tenemos el privilegio de conocer por un momento. Acompáñenos, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa de entrevistas de La Planta Films, donde, bueno, tengo el gran privilegio, el gusto de estar compartiendo este momento con dos personas dedicadas de lleno a lo que es la industria audiovisual desde hace mucho tiempo. Tienen una trayectoria interesantísima y nos vamos a dar un momento agradeciéndoles, por supuesto, su presencia para conocerlos, para que nos cuenten de dónde vienen, cómo es su vida. Entonces les pido que nos acompañen a escuchar a Connie Martínez y Cristian Gallardo. Amigos, bienvenidísimos y muchísimas gracias por su presencia. Bueno, pues vamos a platicar por favor de ustedes, cómo empezó esta inquietud por el diseño de producción, por el departamento de arte, el involucramiento que han tenido ya a niveles increíbles. Ustedes han sido personas muy ocupadas en este quehacer. Entonces, pues será un gusto que nos cuenten cómo empieza esta sociedad entre ustedes, cómo empiezan a incursionar en el departamento en el que trabajan, y de ahí pues vemos qué podemos platicar. Claro. ¿Quién gusta comenzar? Yo. Bueno, pues mi inquietud surgió, yo creo que cuando estudiaba en la universidad, ¿no? Cuando estudiaba en la Universidad de Arquitectura, surgió que estudiar cine, ¿no? En primera instancia, pero pues como que a mi familia no se le hacía como una cosa muy real, ¿no? Entonces estudié arquitectura, pero ahí fue como algunos maestros y algunas cosas de diseño, de teoría, ¿no? Me fueron como enseñando películas, ¿no? Y a raíz de esas películas, justo de ahí como que empecé a conocer como personajes, ¿no? Cómo se vestían, cuál era su medio, ¿no? Cuál era su entorno, ¿no? Hay dos, tres películas ahí como que me marcaron mucho, ¿no? Como ¿Cuáles? ¿Te acuerdas? Dark Ok. City de Alex Proyas, ¿no? Wow. Y una que se llama Mr. Destiny, Mm, no recuerdo bien, pero sale Jim Belushi. ok. Y justo en esas dos películas había como estos cambios de personaje, ¿no? Entonces Jim Belushi primero era pobre y luego era rico, entonces veías como cómo se movía, cómo era su entorno, ¿no? Ese tipo de peliculitas y ese momento ahí como que a mí me dijo, yo quiero estudiar cine, ¿no? Quiero entrar a eso, quiero hacer ese tipo de sets, ¿no? Más que nada era eso y después Pero seguiste en la carrera. seguí en la carrera, Ujú, ¿no? Después justo me metí a estudiar cine como estas escuelas de fines de semana, ¿no? ujú. Para conocer más que nada gente, ¿no? Y más que nada eso. Y luego ya cuando un curso en el CUEC, ¿no? Ajá, ujú. Blanca Furbe creo que ponía unos cursos. Ella era la Ajá, persona que era la organizaba persona que los cursos, organizaba ahí te los cursos. inscribías todo. Ahí me inscribí, ¿no? Era como por las tardes, algo así, los 2 días a la semana, ¿no? Y luego, después, ella hizo otro, que era los fines de semana, que era ya más como un diplomado, decía, ¿no? Ajá. Y ahí fue donde conocí a Connie. Guau. Ahí conocí a Connie, mismos intereses, ¿no? Mismas cosas, ¿no? Luego, Y luego luego, congeniaron. Qué sí, sí, chido. sí. Ahí, a la par yo ¿Y de qué era el empezaba a diplomado? trabajar. De dirección de De arte. dirección de arte. ¿Quién lo Ajá. daba? Era ¿Se un acuerdan? señor que Jorge. hacía, Jorge Sainz, Ah, hacía como set design y había hecho como set design en películas muy grandes, Titanic, wow, sí. El zorro, El todas las Zorro, como gringas. todas las gringas, él Trabajaba en hacía las como, gringas que se ajá, hacían acá que se en... hacían acá, sí, él era el que daba ese Qué padre. diplomado, ¿no? Entonces ahí se conocieron y Ujú. vaya, se hizo historia en aquellos Sí, sí, momentos, ¿no? historia, O sea, sí. el CUEC es un lugar y la UNAM, ¿no? En Ajá, general, donde se cruzan los caminos sí, increíblemente, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Tú te acuerdas de sí. aquellos momentos que conociste a este señor? Claro, por supuesto. Este, pues nada, yo soy cuequera, entonces estaba en mi último año
Siento que la escuela en ese momento no tenía, como ahora que hay una especialidad de dirección de arte, diseño y producción, en aquel momento no había, nuestras clases eran, te tocó, muy poquitas de dirección de arte, entonces teníamos la clase con Zavala, la clase con Jaime, pero hasta ahí, y nunca se como profundizó tanto. Abrieron este diplomado los sábados, yo ya estaba haciendo tesis y me metí y estuve poco tiempo porque justo como ya estaba haciendo tesis y fui, creo, la primera en filmar de mi generación, yo ya tenía la inquietud de hacer diseño de producción porque como todos los que entramos al CUEC, ahora en AC, queremos ser directores en algún momento o fotógrafos. Yo me di cuenta en la carrera de que en realidad lo mío era hacer diseño de producción. Empecé a hacer arte en los cortos de mis compañeros y era lo que más disfrutaba. Ahí me di cuenta de que en realidad era lo que quería hacer y me empecé a enfocar como en eso y quería como aprender más. Y ahí conocí a Cristian. Justo hubo como mucha química desde un principio, como que, como bien dice, teníamos intereses muy en común. Yo estaba en el último año de la carrera y estábamos todavía haciendo cine minutos y le pasé mi cine minuto escrito y hubo ahí hubo mucho clic. Fue así de, sí. mira, y empezamos a platicar, ajá. Se me ocurre esto, se me ocurre aquello. Y él estaba empezando también Yo a empezaba a trabajar en películas. películas. Ajá. Hice como 4 películas con Salvador Parra, parte de su equipo, Oye, ¿no? buen lugar para Ajá. comenzar. Sí, fue como, yo no sabía, o sea, obviamente llegué, Ujú. ¿no? Un amigo me pasó que es su primo, ¿no? El primo era director de arte de Arráncame la Vida y justo llegué ahí. Vaya, ahí había un departamento. Llegué ahí a una gran bodega, ¿no? Donde chingo de vestuario, ¿no? Estaban construyendo como unas fachadas justo para Puebla, ¿no? Entonces ahí justo llegué. Ujú. Ahí me cobijaron como ese equipo y estuve como 5 películas con ellos. Una pequeña película Trabajando. independiente Una de bajo pequeña, presupuesto, de ¿no? bajo Ajá. presupuesto, Peliculilla, ¿no? peliculita y Wow. sí, sí. Y esas fueron tus primeras experiencias, Mis entonces ya en primeras el campo de lo experiencias. profesional. Ajá. Sí, empecé siendo como asistente, trainee, ¿no? Cortaba papel, hacía los cigarros de época, ¿no? Los armaba, ¿no? Eh, Luego ya me fueron soltando como más diseñitos, así, puedes dibujar esto, ¿no? O sea, ese tipo de cosas así, Ujú. ¿no? Para la siguiente película ya le dibujé como más planos de los sets, ¿no? Que prácticamente los ayuda, les servía, ¿no? Justo para las decoradoras veían los espacios, veían las medidas, ¿no? Ese tipo de cosas fui haciendo. Entonces era como muy multifuncional, ¿no? De repente me mandaban justo con props a ayudarles al set, ¿no? Era algo como, pues sí, nunca lo había experimentado, ni tanto así como, justo así, pasan el maquita, ¿no? Así, ¿qué coño es el Fue maquita, tu no? escuela, fue tu Ajá, escuela. sí, ok, claro, Sí, señor. corre el camión, sí, voy. Y tráeme la Hudson, y yo, la Que es una Hudson. Hudson, Pero- ajá. Pero así fui aprendiendo, ¿no? Ujú. A la par justo íbamos como haciendo algunos cortitos juntos, ¿no? Ujú. Algunas tesis que iban saliendo, Ujú. ¿no? Y de ahí justo empezaron a llegar otro tipo de proyectos, ¿no? Sí, así mero. ¿Y cómo fue que empezaron a jalar juntos a a los proyectos? Yo te empecé a ayudar, ¿no? Sí, ella me Ajá. empezó a ayudar como algunos comerciales. Yo hacía como mucho diseño gráfico, Ujú. ¿no? De props y de decoración en algunos cuadros, no sé, ¿sabes? Siempre hay cosas que hacer. Ujú. Ella me empezó a ayudar justo en varios comerciales. Nos quedábamos horas haciendo diseños, o sea, inventando cosas en periódicos, ¿no? Como realmente los tienes que hacer como lo más real posible, ¿no? Entonces yo inventaba como seudónimos y bandas y el editor del periódico se llama Cristóbal Gallardo. Entonces empezaba como a agarrar ese tipo de cositas, ¿no? Mm. Y lo hacíamos juntos, o sea, de repente nos quedábamos hasta trabajando altas horas de la noche en un Sanborns, ¿no? Pasábamos horas en el Sanborns, toda la noche en el Sanborns, haciendo los diseños, ¿no? Ya sea como de película o de comercial, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hicimos cosas para Abel, ¿no? La película de Diego Ujú. Luna, Sí, sí. la diseñadora era Brigitte, ¿no? Ujú. Brigitte era súper exigente, Brigitte, o sea, pero realmente muy exigente al grado de que un calendario, ¿no? Era así como, no, es que el calendario, no sé qué. Sí, ok, el calendario, pero tengo
chingo de props por hacer, ¿no? Para el calendario, y cuando tú veías el resultado, el pinche calendario está en primer plano, ¿no? Una cosa que se ve muchísimo, ¿no? Y pero así brillita, ¿no? Era como la jefa, Muy ¿no? perfeccionista. Ajá, la jefa, y realmente esos sets eran preciosos. O sea, todo del detalle que tenía esa casa era increíble, ¿no? Como de ahí nos fuimos formando, ¿no? Ese tipo de hacer detalles, ¿no? Muy importante ese tipo de cosas, ¿no? De hacer esos gráficos surge Gallardo Marx, Ajá. porque yo no me apellido Marx, me apellido Martínez y Cristian no se apellida Gallardo, se apellida Galindo. Ajá. Entonces teníamos estos seudónimos que le poníamos a las cosas que diseñábamos juntos. Ajá. Entonces era Constanza Marx y Cristóbal Gallardo. Y entonces de ahí sale el Gallardo Marx porque decíamos que eran los que trabajaban. Ajá. Esos eran a los que mandábamos a Ajá. trabajar. Ya, esos son los chambeadores. Los Exactamente. chambeadores, Ok, sí. Gallardo y Sí. Marx. Ajá. Sí, siempre poniéndole este tipo de cosas, ¿no? Así como un perfume Cristagali, ¿no? Una cosa así, siempre jugando como con el nombre, ¿no? Era como algo ahí. Que para divertirnos realmente, porque eran cosas que a veces no se ven, a veces sí se veían, ¿no? Pero jugábamos con eso y le inventábamos historias a esos props. Ya. Pero es muy chistoso porque fuimos a... En Londres hay una tienda de los diseñadores de gráficos de las películas de Harry Potter y también son una pareja y solo son diseñadores y se llaman Minalima, que son una combinación de sus apellidos y justo hacen exactamente lo mismo. O sea, a otra escala, obviamente, a escala Harry Potter, pero justo, o sea, lo mismo que nosotros hacíamos, o sea, se inventaban nombres, ponían sus caritas, era muy chistoso como ver todos los props y era así de, mira, nosotros hacíamos eso. Jugábamos Creo que es con ese parte tipo de del cosas. nerdismo del diseño de producción, Qué empezar desde ahí. maravilla. Qué Hay como maravilla, esos ¿no? detallitos de Exacto. repente, ¿no? Pensar en el Ajá. nivel de detalle, el nivel de dedicación, de trabajo que puede llegar a tener y que tiene en el caso de ustedes, ¿no? El diseño de una escenografía, el diseño de un decorado, el diseño en Sí, general, ¿no? De lo visible en una película. sí. Qué bello, o sea, qué bonito, ¿no? ¿Chamba Sí. tienen? Ujú. Sí, sí, Sí. es mucha, pero es muy divertida. Es mucha. Pero aparte está padre haber empezado como haciendo de todo, o sea, hemos pasado los dos como por todos los subdepartamentos del área de arte, Ajá. entonces eso está padre porque conocemos todo lo que puede necesitar el departamento, eso está bueno. Sí, sí. Por ejemplo, en esa película de Arráncame, yo me quedaba en la oficina y veía como todo lo que pasaba justo a la coordinadora, ¿no? Como todas las cosas que le llegaban todos los días, ¿no? Así de, que quiero más transporte, que mañana más chicos, ¿no? Ese tipo de cosas que justo la escuela no te lo enseña, ¿no? O sea, pero para mí fue como toda una escuela, o sea, me la pasaba todas las tardes con ellos, ¿no? Así de repente justo teníamos como la semana cambiada y descansábamos sábado, pero nuestro domingo era como nuestro lunes, ¿no? Y entonces no había nada, pues no había nada que hacer, estábamos en la bodega realmente, ¿no? Pero justo entiendes como todo, cómo se está moviendo todo el departamento, ¿no? Desde presupuesto, entiendes como todo ese tipo de cositas que a veces la escuela no te lo enseña, ¿no? Ya la práctica es lo que te la da. Eso yo aprendí un buen de cosas, ¿no? No tanto así de que justo me fuera así como a los sets y que me enseñaran como cosas, pero ese como trasfondo es algo como muy importante siempre, porque es hacer un presupuesto, ¿no? Que a veces no te dicen cómo hacerlo, ¿no? Sino que lo vas aprendiendo así como sobre la marcha, ¿no? Sí, sí. Sí, pero no, o sea, creo que somos bastante privilegiados de que hacemos lo que nos gusta, ¿no? Eh, Te digo, a raíz de eso, pues ya fueron saliendo como otras cosas, la primera película, ¿no? A lo mejor la película que no queríamos mostrar, pero justo es la primera película y es el primer salto que justo teníamos que dar, Como directores ¿no? de Como arte, como... directores de arte, ya Ujú, como junto de nosotros, ¿no? ujú, Eh, pero, pues nada, eso creo que ha ido como, por ejemplo, cuando hacemos mucha publicidad, ujú. ¿no? Hay varios proyectos que nos llaman y porque hacemos cine, ¿no? Porque justo hemos hecho como sets más detallados o de época, y entonces como que a veces nos llegan ese tipo de proyectos, ¿no? No Como entiendo. hacer como justo, no sé, el comercial de 100 años de Lala, ¿no? O Ujú. de Santa Clara, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas como que hemos hecho La más. experiencia La que te da el experiencia. cine ya Ujú. los deja listos para Sí, cualquier cosa. sí, Sí, sí. Sí, como que la gente sabe que hacemos cine también, entonces Ajá. justo, ok, ustedes que hacen cine, pues son unos sets que no se vean tan comerciales, no, que no se Ujú. vean tan falsos, ok, ok.
¿no? Ya Claro, sabemos por dónde van ese tipo de cosas. claro. Pero, pero bien, todo ha estado bien, Qué ¿no? buena onda, qué buena Ujú. onda. Ahora también hay, pues las tecnologías avanzan y también hay otras maneras de producción también nuevas, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes este asunto, ¿no? Digo, cuando fuimos nosotros a la escuela y todo, nos enseñaron a ir a las locaciones, ¿no? Todos los actores, el set, el foro. Ahora se usa mucho sets de producción virtual también, ¿no? Ujú. La dirección de arte también va, bueno, el diseño de producción o como se le llame. Se va transformando también. ¿Qué les ha tocado a ustedes en este tiempo que llevan? ¿Cómo lo van viviendo? Nos han tocado todavía no tantos, pero sí ya llevamos como un rato haciendo cosas con producción virtual. Creo que es un camino que todavía le hace falta como un rato de recorrerlo porque suena muy padre y muy fácil tener como un set virtual, pero siempre necesitas como tener cositas en primer plano Ujú. y hacer lo que pegue, como cuando tienes al personaje que sí está en la vida real y tienes que hacer que tenga que ver con lo que pones en la pantalla. Entonces todavía estamos en un proceso, todos, como entendiendo cómo funciona esto, entender que las proporciones y las dimensiones y las perspectivas que puedas jugar con ellas. Creo que todavía tenemos que trabajar con la gente que maneja los programas increíble y que entiendan que también tiene que haber como un diseño integral en eso. Entonces creo que todavía se tiene que trabajar para que nos integren un poquito más al área como creativa y de diseño de producción con ellos para que podamos como llegar a mezclarlo como bien, que en Estados Unidos ya lo están haciendo súper bien, entonces todavía falta tiempo. O Claro. sea, pareciera que Ujú. no, pero O luego de requieren un repente, entorno que de pronto es difícil que se cuaje, ¿no? exactamente, de repente, por ejemplo, nos ha tocado sobre todo esto en publicidad más que en ficción. eh, en publicidad todo pasa muy rápido. Entonces, justo para poder generar estos procesos, pues se requieren de semanas de trabajo para poder trabajar en este programa, el Unreal y esos que sí requieren como de que le vayas metiendo y se toma su tiempo. Sí, Ujú. todavía estamos todavía ahí como en unos tweaks que hay que hacerle. Sí, Sí, pero es interesante, digo, es el futuro, es lo que está ahorita, entonces sí creo que es importante. sí, ¿no? Transforman Ujú. nuestras vidas, las cosas que van pasando en la tecnología. Sí, Sí, Y nuestra profesión es algo que está muy amarrado a lo tecnológico total, sí, va necesariamente, ¿no? cambiando, sí. Las total, cámaras cambian, la postproducción cambia. Es normal, vaya. es Lo que uno normal. tiene que estar también, supongo, es estar fluyendo, ¿no? Un poco y, claro, con el conocimiento, la trayectoria que tienen ustedes, también es más fácil adaptarse, ¿no? Porque ya tienen, pues, una trayectoria, o sea, ya tienen un know-how de cómo se hacen las cosas y dicen, bueno, sabemos cómo se deben ver, ¿no? El camino puede ir variando, pero sabemos cómo se debe ver Sí, una película. Sí, sí, ¿Cómo sí. es el proceso de ustedes? ¿Les llega un guión? ¿Les llega...? generalmente nos llegan los guiones, Ujú. Ujú. los leemos, después hacemos una propuesta nuestra de acuerdo a lo que nosotros leímos y cómo nos estamos imaginando la película. A veces es súper claro el guión como de lo que se está buscando. Ujú. A veces el guión puede venir claro, pero nosotros nos estamos imaginando otra cosa y lo discutimos con el director. Hay directores que les gusta que les propongas, hay otros directores que ya tienen como súper claro lo que están buscando y también está muy bien. Claro. Pero sí, generalmente llegamos con una propuesta integral, porque el diseño de producción, aunque no ejecutamos el vestuario o la caracterización y el diseño de personajes que hace maquillaje, Ajá. también lo supervisamos y lo englobamos para que todo lo que esté en pantalla tenga Ujú. que ver. Entiendo, claro. Entonces hacemos una propuesta como completa de eso, Que también incluye platicamos. los vestuarios. Sí, 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 trae sí. algunas propuestas. Ajá. Sí, Ujú. sí, sí, Ujú. paletas de color y Sí, demás, lo O sea, platicamos con el todo. director, sí, todo. sí, 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 y Ujú. después con los vestuaristas y con los diseñadores de personaje, de caracterización, Ujú. como que ya lo vamos viendo, a veces ellos traen como una contrapropuesta y de repente es más interesante, ¿sabes? Y entonces es como Claro, irlo cambian la temática trabajando completamente. exactamente. Vamos. Sí, porque nos gusta justo como platicarlo con ellos y decir, mira, nosotros lo estamos viendo por acá, de acuerdo a la visión con el director, a ti que se te ocurrió, no sé qué, y lo vamos trabajando con ellos para que todo tenga cohesión en pantalla. Sí. Entonces, la propuesta, ¿qué incluye? A Pues, partir del guión que ustedes digan, "Ah, ajá. vale, entonces nosotros lo que proponemos es esto". Sí, haz de cuenta que vamos como desglosando por sets, Ah, ¿no? ajá. Y haciendo como un mood en cada set, ¿no? Ok. Viendo con justo con su paleta de color.
¿no? Después metemos alguno que otro prop principal, ¿no? Eso. Alguna que otra referencia ahí como la clavamos, igual. Y al final justo son como los personajes, ¿no? Ajá. Tenemos como esas referencias de personajes así como, pues, tanto sea como de película, ¿no? O cosas que encontramos a veces en internet o que tenemos en algunos libros, Sí. ¿no? Ese tipo de cosas como que lo vamos metiendo y como que va sumando, ¿no? Ajá. Ya a partir de eso, justo después tenemos como justo la junta con tanto con vestuario, maquillaje, ¿no? El maquillaje justo ha sido ahora más importante porque hemos hecho varias películas de terror, ¿no? Entonces justo el maquillaje Es una principal parte muy es una importante. parte muy importante, los monstruos o Claro. la posesa, ¿no? O ese tipo de Sí, cosas, ¿no? sí. Entonces justo vamos platicando con él, ¿no? Para igual ya después tener como justo una junta ya con director o productores, ¿no? Para que vayan viendo como justo como qué estamos pensando, ¿no? Y a la par, obviamente, siempre pensando como en el presupuesto, ¿no? Que a veces justo pues hay cosas que podemos igual imaginar volarnos mucho, pero hay que aterrizar mucho un presupuesto, Claro. ¿no? Eso siempre hay que tenerlo presente, A mí a ¿no? veces me funciona mucho pensar primero en el personaje. Ok. ¿Quién es este personaje? Para ¿Cómo partir de se eso, ve? ok. Ajá, para partir Sí. de eso y ver cómo es su mundo. Sobre todo cuando son como cosas muy realistas, de repente es así de quién es este ser humano, a qué se dedica, qué hace, le pedimos como biografías a los directores o a los guionistas y a mí me sirve mucho Es como la carnita, primero, pero ajá, visualizar cómo se ve esta persona para poder hacerlo. A veces también para ver cómo es hemos, su casa, sus trabajos, sus exactamente, coches. Ajá. exactamente, Sí. exactamente. O sea, así de qué usa esta persona, en dónde vive, cómo es, pero sí, justo como que de repente primero me gusta tener como claro el personaje. Qué Sí, padre. como justo qué tipo de mochila ¿En qué trae, mundo vive, ¿no? digamos, O sea, no? qué tipo de reloj ¿Qué trae, tenis usa? qué ¿Qué qué mochila? Todo. tenis, exacto, como ese ¿Qué tipo de libro puede cosas, llegar a ¿no? traer por ahí? Ajá, Sí, Qué padre. Es un sí. nivel de... qué bonito, ¿no? Que te dan un guión, pero de ahí pues hay que imaginárselo todavía, ¿no? Sí, exacto. sí, hay que plasmarlo y poner la imagen, Entonces, mood ¿no? boards por set, por Moodboard por ejemplo. set, sí. Ya después si hay algo muy elaborado, pues hay un diseño, ¿no? O sea, si hay Mm, como algo, no, hay que construir esto, pues ya lo hacemos un render o unos planos, ¿no? ujú. Tanto, por ejemplo, cuando hacíamos Autos Mota, pues había que recrear justo el festival de banda, ¿no? Había que recrear ese escenario, ¿no? Ajá. Ese escenario que es muy O sea, que raro, sea fiel a lo ajá, histórico. fiel a lo histórico, ¿no? Ajá. Nos basamos mucho en el libro de Yo El Graciela, estuve libro en de fotos Avándaro. increíbles. Graciela Iturbide, que, o sea, Claro. justo era como, o sea, Se como empezaron a justo nuestra, investigar cuál. investigar y Ajá. sí, justo cuando recién justo nos hablaron para eso, fuimos al Chopo, buscamos como mucha bibliografía, ¿no? Como ese Sí. tipo de cosas. Hay un librito chiquito que dice Yo estuve en Avándaro, ¿no? Mm. Y que justo tenía como unas crónicas de gente así de, ay, me fui a Avándaro, pero justo empezó a llover y agarré el mantel de mi mamá, entonces me lo llevé, entonces, ese tipo de cosas como que le da como mucha vida, ¿no? Claro. Quisimos meter así como, ay, pues son personas, pues a lo mejor traen como un mantel literal de Sí, de la color, mamá, de la abuelita. ajá, de la abuelita, ¿no? Ese tipo de cosas que van surgiendo y que van ayudando mucho a los sets y también a muchos, a los directores a veces, ¿no? Viendo como, pues entonces este personaje está haciendo tal cosa, ¿no? Ujú. O sea, porque justo tenerlo nada más como hablando o no, algo así, que justo el guión es lo que marca, pero no, creo que los personajes tienen que estar haciendo cosas, ¿no? Que es lo bonito creo que se puede ver, ¿no? Darle Darle vida a vida, un ¿no? guión, Y te digo, a justo una historia, un de personaje. ese escenario que era como muy raro, muy alto, ¿no? Muchas veces justo hablamos con nuestros constructores, muchos no los querían hacer por el tiempo, por el dinero, ¿no? Pero al final de cuentas encontramos un proveedor que, pues sí, les pongo como los andamios, ¿no? Ujú. Y justo, claro, ya llegó, ya va a montarlo, ¿no? Y tenía una tarima así que estaba así como, no sé de dónde la tenía, pero estaba toda a punto de caerse, ¿no? Literal, así como Avándaro, como se veía en las fotos, ¿no? Pero Demasiado realista. sí, demasiado realista, pero justo fue como, que eran como las 10 de la noche en la Marquesa, y yo así de, güey, no, o sea, me tienes que poner unas tarimas bien, güey. O sea, sube cámara, sube equipo, sube todo mundo, ¿no? Todo mundo está arriba, güey. O sea, necesito que cambies esas tarimas y las pongas bien. Ya después nosotros como que la ambientamos un poco para que se vea como vivida, ¿no? Pero justo ese escenario estaba, pues sí, se estaba de mira, no me toques, ¿no? Como fue en Avándaro, Como fue la banda, que aparte no nos lo querían construir porque no ajá. cumple como con los Sí, no lineamientos de seguridad cumple. Claro, no, actuales. no parece Ajá. así. Actuales. Sí, sí, sí. No, o sea, sí fue, y justo lo recreamos allá en
la marquesa y luego lo volvimos a meter al foro, ¿no? Para Sí. hacer tomas más cerradas. Ok, ok. Lo metimos al foro Churubusco y pues, igual lo mismo, igual volverlo a armar, volverlo a... Como en esas imperfecciones, ¿no? Que tenía, ¿no? Como esos amarres medio chuecos, ¿no? O sea, medio mal, ¿no? Porque así fue como Así era. improvisado, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Ese tipo de cosas te las vas topando, ¿no? Justo tanto sea como recrear o si hay algo que realmente construir, ¿no? Ajá. Ujú. Recrear, construir, Ajá. imaginarse también Imaginarnos cosas cuando no hay referencias cuando no hay. históricas, pues ahí sí ya es otro terreno también más imaginativo, ¿no? Sí, Totalmente. Que a sí, sí, veces te sí. inspira una pintura, a veces te inspira una foto de un lugar que fuiste, a veces te inspira hasta un plato de comida increíble. Sí, Ujú. todo depende. Sí, sí, sí. Una chamba muy en contacto con la materia, ¿no? Con lo material, con los materiales, las texturas, las construcciones, no sé, todo tipo de materiales, ¿no? Es muy de la textura, muy del tacto, muy de los objetos, Sí. ¿no? Toda esa Sí. parte material que de pronto como de en concepto se contrapone como con lo virtual también, ¿no? O sea, es una parte muy aterrizada donde hay que construirle el mundo al personaje, ¿no? La imagen, todo, ¿no? O Todo. sea, el sello de ustedes realmente queda en todas las producciones en las que han estado, ¿no? Sí, sí. A veces es invisible. Tenemos películas en donde no se nota lo que hacemos y es parte de la necesidad de ese guión, por ejemplo. Ujú. Hicimos una película de terror hace unos años con la película que hizo Blumhouse en Latinoamérica, la primera que produjeron acá. Y entonces en la gira como de prensa, los actores hablaban de que habíamos ido a filmar a estos edificios embrujados, lo cual es verdad, Ujú. pero decían así de así filmábamos en los edificios, cuando en realidad, o sea, sí hay un trabajo del departamento de la Ya, ya. personaje y Ya, así, ya. ¿sabes? Sí, Que sí. pues obviamente no puedes decirle cuando estás haciéndole la publicidad a la película del edificio embrujado, pues obviamente no le cuentas a las personas esto, pero ahí está el trabajo Sí, más importante, que no se note que el departamento es creado. claro. Sí, sí, sí. Entonces, ajá, o sea, tú tienes que hacer que el espectador se compre que Ujú. ese departamento así era Claro, y sí, que sí, ella sí. llegó y se metió ahí. Sí, sí, sí. Y eso es Son como, un documental. exactamente, esa es Ujú. como de las partes más difíciles, como que sea invisible. Eso, eso. Sí, Y mucho el juego del cine comercial o del cine más común, es ese, ¿no? O sea, que no se note que es un actor, que no se note que, ¿no? Ujú. Que no se note que es una representación, ¿no? Que parezca que es real, que lo estás viviendo, que... Sí. Pero eso, sí, pues, tiene mucho, hay mucho trabajo atrás. mucho trabajo, justo para eso hay Sí. mucho trabajo detrás, Exactamente. ¿no? Que un vestuario se vea realmente Se a ajá, la vivido, talla, ¿no? vivido, Ajá. todo, no sé, no es nada más de, o sea, esas cosas se trabajan, se Sí. piensan, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Oigan, ¿y en qué, por ejemplo, qué películas que no sean así, digo, para pensar en otro tipo de películas, donde sí haya una mayor, exacerbación de las cosas? Comentabas que les gusta hacer terror, ¿no? Ujú. Últimamente nos ha tocado hacer terror a raíz de que hicimos una serie, que es La Hora Marcada. Sí, vaya. Entonces, a Sí. raíz de esa serie, como hicimos los 9 episodios con 9 diferentes directores, Wow, qué eh, padrísimo. pues era como hacer 9 peliculitas de Sí, terror. sí, Y a sí. partir de ahí nos han llamado muchísimo para hacer terror, que además es un género que disfrutamos mucho. Ajá. Pero hemos hecho de todo. O sea, hemos hecho comedias románticas muy Ok. comerciales, Sí, sí. hemos hecho películas, óperas primas de autor, que son como Ajá. mucho más íntimas, chiquititas, contenidas, un poco más contemplativas. Hemos hecho un Mm. poquito de todo, lo Sí, cual está muy total. bueno. Ahora nos ha tocado mucho hacer películas que son como de influencers, entonces Ajá. todo el mundo está grabando, todo el mundo Ajá. es como con devices y con cosas, que también está Otro interesante. panorama. Sí. Exacto, pensar en vertical porque Ok. hicimos una que era de una chica influencer, entonces de repente grababa en vertical, como Con graban su los influencers. teléfono. Ajá. Ajá, entonces justo era pensar en el techo, pues pintamos Ya. el techo. El techo y el Ajá. Le piso, que hicimos esté cosas muy al bien. techo, exacto, para Sí. que Sí. se viera interesante, ¿no? Y Sí, sí. cuidar que, ay, pues tus cortinas que normalmente nunca ves el arriba, pues ahora que estuviera bonito el arriba. Sí, como ese tipo de Wow. cosas.
Sí. Esos son cambios. Sí, exacto, esos son cambios. O en Autos Mota que teníamos que recrear una época, pero aparte teníamos esta onda de machar con el footage real. O sea, hay como unas cosas que son completamente ficcionadas y hay unas cosas que teníamos que pegar. Material de Entonces en archivo, esa claro. película hay de las dos. Sí. Hay como lo que es muy, muy creado por nosotros, inventado, siguiendo una línea de la realidad, y lo otro que tenía que pegar, exactamente. Claro. Oye, y desde Arráncame la vida hasta Autos, Mota y Rock and Roll, pues, o sea, esas dos Sí. en particular, ¿no? Que tienen este tema histórico mexicano. Em, pues en ese mundo vivimos al final, ¿no? En México y ese bagaje de esas películas tan increíbles, pues ayuda a construir también todas las demás, ¿no? Sí. Sí. Es padrísimo, padrísimo esa cultura que hay detrás de todo ese estudio de la imagen, ¿no? Ujú. Sí, sí, Qué sí. padre, Fue- darle vida, ¿no? A los proyectos, a las ideas. Sí, está bueno. Está bonito, ¿no? Colores, moods, Sí. telas, vestuarios, fondos, cuadros, cualquier cosa, todo, Todo. Todo, todo. ¿no? Y en su justa medida, Todo. ¿no? No puede haber tampoco cosas de más, cosas de menos. Dependerá del Ustedes personaje. saben, ¿no? Claro, Sí. van definiendo ustedes. Dependerá del personaje más que de nosotros. Ujú. Es como siempre digo, no es porque a mí me encante el color morado que Ok. todo va a ser morado. Sí. Sí. ¿No? No, no lo metes cuando se deja. Meto muchas cosas de animales, eso sí. Ok. Cosas de animales sí meto muchísimo. Así de, ay, esta lámpara tiene un perro. Ajá. Está genial porque tú Sí, eres la que tiene que tomar esas decisiones y se tienen que tomar y como lo hagas es porque tú sabes que va a funcionar. exacto. A mis personajes, aunque no esté escrito, les gustan los animales. Genial. ¿A ti te encantan los animales? Me fascinan los Qué animales. padre, qué padre. A mí también. ¿Tienen mascotas? Tenemos 3 Tenemos, perros. Ok. sí, Sí. tenemos tres. Sí, Qué sí, bonito. sí. Oigan, ¿y en qué andan ahora en estas fechas? Cuéntenos si quieren un poquito para sentir cómo es su vida, su ritmo de vida, sus dinámicas. Pues ahorita, por ejemplo, haciendo como dos proyectos de comerciales, ¿no? Que uno, pues, son ahorita del mundial, ¿no? Hay mucha cosa como del mundial, hay mucha cosa Entiendo, de, sí, está ajá, esa no, mucha efervescencia. publicidad y mucha efervescencia. Hemos hecho como varios, ¿no? En lo que va del año, Ujú. ¿no? Y el otro justo es un service de una cosa de producto de limpieza, ¿no? Y también a la par justo pues preparando un poco, haciendo como unas juntas para la nueva película de terror que vamos a hacer, ¿no? Que ya con el productor justo de La Hora Marcada, nos están inventando unas películas que son para Cinépolis, ¿no? Pero eso más que nada, justo nuestro día a día pues es un poco ir a la bodega, ir como a juntas, hacer juntas, ¿no? Este, Scoutings, venimos de un Scoutings, scouting justo venimos ahorita. de un scouting. Tienen ustedes que estar muy comprometidos Ajá, justo con el espacio, ¿no? Donde se va a filmar, ajá. esa locación, ya sea lo que sea. Hay que ver la locación, ajá, Ajá. exacto. Justo ahorita te digo, fuimos a un scouting de un salón de sabores de Ambrosía, que ahí es donde vamos a hacer el siguiente Ok. comercial. Qué Y gusto. pues nada, pues es un poco eso, ¿no? Cada día que sale, pues es un poco una junta o hay que checar un presupuesto o mandar un presupuesto que nos piden, ese tipo de cosas. Cada día es lo que vamos ahí. Qué padre, qué Sí. padre. De una película, ¿qué presupuesto se destina a este departamento? Ustedes saben, ¿no hay algún tipo de tabulador? ¿No es un Más o menos hay un porcentaje? porcentaje. Hay un porcentaje, generalmente es como entre el 10, Sí, si son muy espléndidos, el Ok, 15. a eso es a lo ajá, que se Sí, puede aspirar, digamos. sí. exacto, Ok. a menos de que la película tenga como un requerimiento como particular del Ajá, diseño de producción, claro. pero generalmente, o sea, como En ya el contexto viéndolo en el nacional. contexto, ajá, es como el 10, 15%. Qué interesante. Sí. Oigan, y Sí. ustedes ya trabajando, por ejemplo, varios proyectos de terror, por decir este género, ¿no? Ya Ujú. lo van masterizando, ya saben qué es lo que van a ir más o menos requiriendo en las siguientes películas, por ejemplo. O sí cambia mucho entre proyecto y proyecto el tema del diseño de producción. Cambia, es Todo, que todo justo está depende cambiando. mucho de qué vaya la historia y qué necesitan Ujú. los personajes. O sea, Ajá. como que ya sabes que de repente hay códigos con colores, hay como necesidades específicas. O sea, por ejemplo, sabes que si vas a filmar en un exterior y necesitas que el personaje esté en la noche,
pues necesitas ponerle algo claro, ¿no? Si va a estar corriendo por un bosque, pues para que podamos ver al personaje necesitas que él esté vestido de algún color más claro, para que igual se note la sangre, como ese tipo de cositas, ¿no? Pues Entonces, ya o sea, sabes que va a haber sangre, ya sabes que va a haber un exactamente, bosque, ya sabes la noche. exactamente. Por ejemplo, o está en una azotea y se Claro, claro, está claro. ahí, pues, matando unas palomas, no sé, depende, ¿no? Depende de Sí. lo que pueda Depende, pasar. claro, Sí, claro, pero claro. depende un poco de las necesidades. Trabajamos muy de la mano con los fotógrafos generalmente, como para poder cumplir como con estas cositas, ¿no? Esconder algunas cosas, qué es lo que quieres que se vea, qué es lo que no quieres que se vea. Por ejemplo, en una de las películas de estas que estamos haciendo con nuestro productor Avi Rosenberg de La Hora Marcada, que no son de La Hora Marcada, pero son con él, eh, teníamos una onda de, ya sabes, cuando ves algo en las sombras que no es, entonces era cómo vamos a generar esta silueta de este hombre y esconderla, era así de un perchero, qué le Ujú. vamos a poner, que parezca como algo más grande de lo que realmente es, que tenga una forma humanoide, como esas cositas, escóndelo en las Y sí se sombras. tienen que súper coordinar con el fotógrafo, ¿no? Con el Porque la Exactamente, luz es fotógrafo, la que sí. vaya a darte la sombra, ¿no? exactamente, Claro, claro. sí, Y el fotógrafo también le da vida a ese guión, o sea, es que sí es un trabajo en Sí, equipo, en que eso es equipo parte de lo interesante, totalmente. ¿no? O sea, del cine. Ujú. sí, ¿No? Que ya son las mentes de ustedes, pero también el fotógrafo, obviamente el director, bueno, es que es amplio, ¿no? sí. Sí, Pero Sí, cada cosa es crucial para, bueno, para el resultado, ¿no? sí, este departamento tiene un matrimonio necesario, Ajá. arreglado, prearreglado con el fotógrafo Claro, siempre. claro, Sí, sí, claro. Sí, porque la luz te va a indicar qué se ve y qué no se ve también, totalmente. ¿no? Si tú trabajaste un montón en una sección del cuadro que luego está en sombras, eso, oye, pues me hubieran dicho, ¿no? Exacto. Entonces, por eso necesitamos echarnos la mano entre departamentos para Planear que bien. funcione, exacto. Aunque luego llegue el director y quiera hacer todo con telefoto. Ya, entiendo, ¿no? Sí. Puros cerraditos, Puro ¿no? cerrado, que Vámonos. no se vea nada. Y desenfocado el fondo. Exactamente. Pasa sí, también. fuera de Pero bueno, se siente por ahí la textura. Oye, entonces de parte del director, ¿qué se espera entonces para ustedes? Un buen storyboard que luego sí, o algo, o para que ustedes sepan qué tanto va a haber de cada set. No necesariamente un storyboard, yo creo Ajá. que platicar y dependiendo de los alcances también de la película, pero también de sus necesidades, porque si de repente es una película que son planos secuencias o que son cámara en mano y que el Ves un montón trazo, porque exacto, ya. si tu trazo escénico es que se mueven mucho por el espacio, pues Ujú. obviamente hay que vestir para todos lados, Sí. pero si es una película muy independiente, en donde hay pesos contados, pues Ujú. hay que ver hacia dónde vas a ponerle los pesos, ¿no? Claro. Sí, para que no te pase eso de ya no se vio nada. Sí, 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 sí. exacto. O que no, es que hoy vamos a ver el techo. Ah, pues me hubieran dicho. Exactamente. Ajá. Sí, sí, justo en la de No Me Sigas, justo hicimos como, había algo ahí como padre que era al final, que era como la cama y entonces la poseían, ¿no? Entonces teníamos una cama cortada, ¿no? A raíz junto con un poco con efectos, un poco con foto, ¿no? Ujú. Y era como interesante, ¿no? Ver como este colchón que tenía un hoyo, entonces nada más salía como parte del torso de la chica, ¿no? Y sus pies eran otra Era otra persona, persona. ¿no? O sea, justo fue como ese tipo de cosas de neta, de cine de antaño, ¿no? Un poco de Sí, medievo, efectos ajá, sí, prácticos sí, en es el set. práctico, Ajá. ¿no? ¿No? Ese tipo de cosas como padre, ¿no? Claro, porque hay muchos efectos, Ujú. ¿no? En general, ¿no? En En las producciones. general, sí, 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 y aquí como era como pues, una cosa como de bajo presupuesto, realmente, pues Entonces había los... que ingeniárselas para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que ahí nos ayudó nuestro querido amigo, el caracterizador Raúl Muñoz. Ujú. Y entonces primero se hizo una maquetita con una esponja, con un Ajá, Max un Steel. Max Ajá. Y ahí hicimos cómo iba a funcionar el mecanismo, porque él traía una panza falsa de la chica. Ujú. Entonces era el abdomen, la chica sentada, piecicitos de otra persona. Ya. Y justo fue una colaboración en conjunto, ok, con la fotógrafa, ¿dónde vamos a poner la cámara para que estratégicamente no se vea el truco? Claro, Ujú. Sí, claro, partimos el colchón, qué tanto tenemos que subirlo, Sí, que no se note. Ujú. Sí, 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 es sí. padre, el terror es muy divertido Es como por divertido. eso. Para hacerlo está muy Ajá, Sí, divertido. está ese muy tipo de divertido. cosas. Sí, Sí, porque tiene mucho, requiere mucho ingenio también, ¿no? sí. Sí. Genial. Oigan, qué padre platicar con ustedes, la verdad, imaginarse cómo piensan, cómo les funciona a ustedes su mente para
esta participación en, pues, en el departamento de dirección de arte, ¿no? Es muy bonito sumergirse en ese mundo, palparlo así tantito, es una maravilla, ¿no? Muchas veces, como dices, injustamente, pues, claro, pues, el espectador en la película no da tiempo de fijarse luego en todos los detalles, Claro. obviamente, pues Claro, la película pasa, ¿no? Así, ¿no? sí, Pero pues cuando todo está en su lugar es cuando uno realmente sale contento, ¿no? Cuando sí, todo sí, sí. está pensado, cuando todo tiene un lenguaje, ¿no? El lenguaje de los objetos que hay a cuadro, el lenguaje de los vestuarios, el lenguaje de los colores, ¿no? Eso ahí es cuando uno vuelve a ver las Ujú. películas, vuelve a ver porque uno quiere Sí, seguir exacto, descifrando qué, descifrando cómo esas cosas, ¿no? Ajá. exacto, Sí, ¿no? sí, eso es lo padre, Eso es lo padre. ¿no? Qué chido, oigan, y para las Mm, personas jóvenes que ahora dicen, bueno, yo igual y me dedico a este asunto, quiero ser cineasta, pero todavía no sé si voy a ser no sé, guionista, o si voy a ser fotógrafo. actor, o si voy a ser fotógrafo, ¿Ustedes qué le pueden decir para aquellos que sí traen la madera para hacer diseño y producción? ¿Qué les pueden decir a ellos? ¿Algún cue que diga, algún buen Ujú. consejo? Pues no sé si decirle consejo, ¿verdad? Pero algo que ustedes sientan que es importante tener en cuenta para dedicarse a esta profesión. Ay, que lo piensen Obviamente bien. como, ajá. Claro, Digo, podemos ver claramente que como cineastas, pues el bagaje en general es algo muy importante, ¿no? Para poder Sí, resolver sí, las cosas. sí, tanto como justo ver mucho cine, la verdad, ¿no? O viajar realmente también, conocer muchos lados, tanto así como, no sé, o sea, literal, ir a algún restaurante, ¿no? Ese tipo de cosas te van formando, te nutren. te nutren, entonces te va ayudando mucho eso, Sí, ¿no? nosotros vamos mucho a Eh, exposiciones ajá, de diseño y de arte contemporáneo, y creo que eso nos ayuda como a abrir como la mente a otras cosas que puedes integrar a tus sets. sí, Y eso está muy padre. O sea, nosotros nos hemos basado como en piezas del arte contemporáneo para diseñar algún set, nos inspiramos de algunos artistas que nos gustan, no solo los clásicos que de repente se utilizan mucho también como de cómo vas a manejar la luz, eso lo hacen también mucho los fotógrafos, pero ujú, nosotros así como de repente viendo piezas como muy específicas, nos inspiran para hacer cosas y justo viajar, ver cosas. Sí, como ver texturas diferentes, ver colores, ver qué funciona. O sea, a veces me dice gente, ay, es que yo no sé si combina el verde con el rosa. Y es así de, pero nunca has visto una flor. O sea, o sea, nunca has visto una flor en la vida. O sea, son verde con rosa. sí, Ajá, sí, no, ese como tipo de cosas así. cosas, Sí, Sí, ese tipo de cosas ayudan estar mucho, abiertos estar a la abiertos, vida, ¿no? A los viajes es lo que te abre la mente, las te abre, exposiciones, sí, sí, ¿no? sí, La las comida expos, es cultura también, como sí, sí, sí. dices. sí, ese tipo de cosas te abre muchísimo, te da muchas ideas, ¿no? La música, ¿no? La música, conciertos, no sé, la verdad es que ese tipo de cosas como yo lo agarro mucho, ¿no? Música, ¿no? Te va agarrando como ciertos momentos. Me gusta mucho leer como los guiones y Mm, pongo mi música, ¿no? O sea, mm, realmente no sé qué música va a quedar, ok. ¿no? Pero por ejemplo, un poco la primera película que hacíamos, de los de Cinépolis, yo ponía Mars Volta. Ok. Y yo creía en serio que justo Ajá. el primer disco de Mars Volta le quedaba Para ti perfecto, funcionaba ese. funcionaba perfecto, Ajá, ¿no? ujú. Pero bueno, sí, o sea, justo a mí me gusta como justo y entrar a ese mood, ¿no? Entender como el guión en ese tipo de mood. Ver Qué gente, chido. Sí, 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 o sea, ver personajes en la calle. en Luego te la calle, en encuentras el gente metro, súper ajá, interesante en la ¿no? calle que dices, wow, ¿cuál es la Contratado. historia de este ser Ajá, humano, no? ¿no? Ajá, sí, 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 que dices, eso es un personaje y Sí, que Firmar el ojo, funciona, ¿no? Abrir exacto, los ajá, ojos, ver qué estoy sí, viendo. sí. Mm. Hay un chorro de inspiración creativa por donde quieras. Te vas a un tianguis y hay inspiración creativa, te vas a donde quieras, o sea, te vas a la playa y hay inspiración Es que creativa, a una ustedes montaña. son los que traen esa mirada, ¿no? sí, En un tianguis en encuentran el la belleza. tianguis, ajá, exacto. Ajá, o en una flor, pues Bueno, porque lo sí, es Claro, hermosa. claro, totalmente. Ujú. ¿no? Sí, 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 Qué sí, bonito, pues eso toca, ¿no? Buscar darle sentido a las formas, ¿no? sí. Ujú, Y a los colores, a los sí, contrastes. al Cuando se contraste. pregunten si algo combina o no, piensen en las Las flores, flores, piensen en los peces, sí, ajá, los colores más random, raros. Claro. Sí, sí.
Genial. Sí, y obviamente pues es un trabajo como muy arduo, son muchas horas, ¿no? Muchas veces salimos a las 11 de la noche, 12 de la noche de la oficina, ¿no? Ahora que estábamos haciendo la película. O sea, pero pues, son cosas que, por más que uno diga, ay, no, hoy me voy temprano, van saliendo cosas, van saliendo, y justo son pendientes y No es una chamba de no es una oficina. chamba, o No es sea, una no, chamba de sí, oficina, no, es una carrera de resistencia, es sí, una carrera de mucho amor y mucha pasión. sí, Siento que tampoco es para todo el mundo, porque desafortunadamente exige mucho de tu persona, porque nosotros estamos trabajando para hacer una película realidad. Si es o no comercial, da lo mismo, pero cuando son, por ejemplo, una ópera prima por la que el director ha estado esperando toda su vida para filmarla y que le ha metido todos sus ahorros y toda su pasión y todo su amor y que lo ujú, quiere plasmar ahí, o sea, se convierte en una cosa muy importante no solo para el ser humano, sino comunitario. O sea, las películas que se hacen así se convierten en familia, se convierten en algo como súper especial. Entonces, pues merece que le dediques como todo tu cariño y toda tu creatividad para lograrlo, ¿no? sí, Sí, a veces se convierte de repente, hay cosas que pueden ser muy mecánicas, pero si quieres hacer algo mecánico, pues no sé, te vas a trabajar a una fábrica, ¿no? O sea, ujú, esto es una cosa en donde sí tienes que explotar tu creatividad, explorar como todos los posibles posibilidades que puedas dar para crear algo, sobre todo cuando haces cine independiente. Nosotros hacemos mucho cine independiente, hay que ponerse bien creativo, ¿no? Y Te ver la exige manera. más. Sí, te exige mucho, porque filmar con mucho dinero, pues puede ser un poco más suave, puede ser un poco más amigable, pero filmar con pocos recursos te exige muchísima creatividad y te exige que realmente lo pienses y sepas en dónde vas a poner las cosas y qué es lo que va a ver la cámara para que eso tenga un buen resultado en pantalla. El Entonces, recursivo tienes que ser tú, ¿no? exactamente. Y eso sí, está padre, pero también puede ser muy agotador. Claro. Te A tienes que veces entregar. te Exige una tienes que entregar. entrega, ¿no? Sí, sí, sí. O sí, sea, esto sí es una realidad. O sea, el departamento de arte es el primero que llega y el último que se va en todas las producciones y en todos A así moldar y los, al final a en desmoldar. todos los presupuestos es lo mismo. Sí, eso sí, es una realidad. Es intenso. Sí, es intenso. Si de por sí en el cine ya trabajas muchas horas, pues arte sí se echa todavía Todavía más. unas buenas más. Sí. Increíble. Pues qué sí. padre, pues estaremos siguiendo definitivamente todo lo que vayan haciendo, ¿no? Y checando con detalle dónde está la presencia de ustedes, No, ¿no? Muchas gracias. Qué gran gusto conocerlos, qué privilegio que nos hayan compartido esa mirada que viene a partir ya de mucha experiencia, ¿no? Y que también, pues por supuesto, tiene un largo aliento adelante y seguramente, pues las mejores cosas están por venir, ¿no? No me cabe la menor duda, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias por su no, presencia. a ti por invitarnos. Gracias por invitarnos. Gracias a los que nos hayan escuchado y hasta la próxima.